amigas, amigos que nos acompañan de lunes a viernes al programa Pymes Perú RTV. Una edición más el día de hoy, MIPES en línea, para abordar justamente el tema de la micro y pequeña empresa, con el tema central, reactivación económica, primer programa impulsado por el gobierno sobre compras Mi Perú. Hemos invitado al viceministro por carta, nos ha contestado a través de su despacho que estaría con nosotros el ingeniero Helio Arturo Legua Ronceros, director de articulación de mercados del Ministerio de la Producción. Esperamos se incorpore en algún momento. La consulta era si le interesa permanecer en todo el diálogo con los líderes y los técnicos o una entrevista específica sobre el tema. Estamos buscando conversar entre el Estado, las organizaciones del sector privado, de la micro y la pequeña empresa, con la intervención de técnicos, de profesionales que han logrado experiencia en el tiempo, que tienen capacidad de análisis y que pueden ayudar, como la que estamos haciendo nosotros a través de este programa, buscar cómo facilitar de lograr el mismo objetivo. El objetivo que interesa a todo el país, reactivación económica. Y esta reactivación no se puede hacer en pequeñas islas, eslabones separados. El motor no funciona si no tiene toda una sincronización con cada una de las piezas que lo conforman. Y la sociedad, el país, lo conformamos más de 33 millones de peruanos, y que todos, de la costa a la sierra y la selva, tenemos el interés de que se reactive nuestra economía. Estamos aún enfrentando una situación difícil en el tema del coronavirus y este va dejando una serie de problemas en el camino y uno de esos problemas es justamente la crisis económica a la cual el gobierno anunció la reactivación económica a partir de algunas medidas y entre esas medidas está Compras Mi Perú, que cuando uno mira la información puedo encontrar que hace un poco más de un mes que se inició el interés de implementar algunos mecanismos para reactivar la economía del país. Sin embargo, este anuncio que fue hecho por el directivo de Foncodes, más tarde se ha hecho expresivo a través del Ministerio de la Producción, expresando que sí, ciertamente hay un presupuesto para trabajar en un primer tramo para el Ministerio del Interior, que hay unos fondos importantes, no los más relevantes, pero importantes. De lo más relevante sería que todo el sistema estatal se comprometa a reactivar la economía a partir de adquirir la producción de los diferentes sectores de la economía de nuestro país, como prioridad el producto peruano, para reactivar nuestra economía. Porque de caso contrario, así se dé el crédito, así se dé el FAEMIP, Reactiva Perú y otros fondos que son importantes. Si tengo crédito y no tengo producción, y si tengo producción y no tengo mercado, sigue siendo realmente un problema. Y el Estado las instituciones del Estado es un principal comprador. De manera que cuando hemos mirado la publicación del decreto de urgencia del 075-2020, publicado en el Diario El Peruano, en la que dice decreto de urgencia que modifica el decreto de urgencia 058-2011, dicta medidas urgentes y extraordinarias en materia económica y financiera para mantener y promover el dinamismo de la economía nacional y la prórroga de la vigencia de inscripción en la SUNAR y celebración de asambleas generales no presenciales en las cooperativas
a consecuencia de la declaración del estado de emergencia nacional por el COVID-19. Bastante largo, pero al final interesante. La publicación. Ahora, esto vamos a conversar justamente porque la autoridad con la representación de las instituciones facilitan, acortan tiempo, se eliminan los teléfonos malogrados, abrimos línea directa y conversamos directo, porque somos personas con determinada experiencia, cada uno en su campo. Conversamos, dialogamos, analizamos, ponemos a los técnicos para decir por qué puede o no puede funcionar, tanto en la parte normativa como en la parte de procedimientos operativos, incluyendo la parte administrativa. Pero si no hay esa voluntad, entonces genera ciertas, obviamente, interpretaciones en los diferentes lados a nivel del país. Para abordar estos temas, justamente hemos invitado a nuestros destacados dirigentes de organizaciones gremiales y, por cierto, a un consultor, quien en su momento ocupara un cargo importante dentro del consorcio de ONGs, COPEME, al economista Luis Gálvez. Voy a empezar por presentarlo a Luis. Buenas noches, Luis. Bienvenido. Es un gusto estar en tu programa Pymes Perú RTV y saludo en todo caso también a toda tu audiencia. Muchas gracias, Lucho. Para conversar sobre el punto señalado en cuanto a la reactivación económica y esta primera medida que está referida a Compras Mi Perú. Una primera pasada, un vistazo general. ¿Cómo lo ves tú como economista, como conocedor? Tú has sido funcionario en un determinado momento en el tema de Compras Mi Perú, así que puede darnos un panorama interesante para continuar la conversa con nuestros invitados esta noche. De acuerdo. Mira, lo primero que señala los autores, ¿no?, de este decreto de urgencia, su gran preocupación es cómo optimizamos y aceleramos los procesos de compra, ¿no? Ese es un poco el objetivo principal. Para eso nos señalan cerca de 12 puntos de mejora que le habrán hecho al decreto 058, ¿no? Y esos 12 puntos que señalan, en todo caso, cierto, recortan plazos, ¿no? Y de otro lado también, este decreto, ¿no?, el 075, tiene un conjunto de recursos para poder en todo caso, financiar, ¿no?, las líneas productivas que se están señalando. Sin embargo, mi intervención y mi preocupación es principal, es de que no sé si los plazos planteados toman en cuenta, ¿no?, y van a hacer realmente que se puedan cumplir. Porque mira, yo lo que quiero comentar es un poco de acuerdo a mi experiencia, porque yo, cierto, fui director nacional, ¿no?, MIPE, ¿no?, cuando estaba en el Ministerio de Trabajo, vi el proceso de transferencia, ¿no?, del tema de las MIPES hacia Produce, pero a partir de eso también me llevaron a trabajar con los núcleos ejecutores. Esto comenzamos, imagínense, yo estuve en este programa desde el 2009 hasta agosto del 2013, lo cual un poco, hay veces en las cifras no se contabiliza el total. Es que en la primera etapa, los núcleos ejecutores realmente eran los que en sus presupuestos estaba el de la supervisión nacional, ¿no? Y eso era un tema importante. ¿Qué cosas yo quiero precisar para un poco y que debemos tener cuidado para poder tener en cuenta la viabilidad, en todo caso, lo más correcta, como señalan, de optimizar y acelerar el proceso de compras a Mi Perú? Y la primera preocupación que tuve era el tema de, siempre estuvimos, como era un decreto de urgencia, siempre había que estar preocupados por la modificación, ¿no? Ampliaciones, modificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez que se daban estos, una preocupación principal que teníamos era la transferencia del recurso. Hay procedimientos que hay veces hacen que el MEF, para
entregar los recursos, ¿no?, a la entidad que lo gestiona, va a tomarse un tiempo. Lo segundo, que también es algo fundamental en el proceso, es el expediente técnico. Se ha señalado que el expediente técnico se está reduciendo de 33 rubros a casi a 13, ¿no? O sea, rubros que tenía este documento. Sin embargo, lo que hay que recordar es que desde aquellos años siempre el expediente lo elaboró Produce, pero el expediente realmente lo contrataba por servicios. Y evidentemente este expediente era puesto a disposición, ¿no?, de tanto de Foncodes, ¿no?, y también del propio núcleo. Sin embargo, hay veces, ¿no?, el técnico que elaboraba no tenía en cuenta, ¿no?, muchas de las cosas. Por ejemplo, cuando se hizo uniformes y zapatos, teníamos una dificultad. Por ejemplo, los niños de Puno tienen la caja más ancha y los pies más anchos porque usan ojotas, ¿no? Y como se hacía solo a una medida, entonces cuando le mandaba un niño, ¿no?, de una edad, tenía otra talla. Entonces era una dificultad. O cosas similares, por ejemplo, sucedían, como es usar en las carpetas, la altura, ¿no?, de los, para ingresar las rodillas en los niños, también debe ser diferenciada, pero adicionalmente a eso, se presentaba casos donde se usaba el triplay, y en la selva, el triplay por la cantidad de lluvia se deteriora rápidamente. Pero adicionalmente también, por ejemplo, puede verse, hay telas de 26 lavados, hay características con el RIP, hay características con los cierres. ¿Qué pasaba si alguno de estos insumos no se tenían? Volvía inmediatamente y eso era puesto a disposición de Produce. Y evidentemente Produce tenía un problema con técnicos, ¿no? El técnico al que había elaborado eso ya no era su responsabilidad. Entonces los expedientes técnicos, si bien se reducen procesos, no se están tomando en cuenta todo este conjunto de problemas que se pueden presentar. El otro tema que se señala es que se reducen los plazos para el nombramiento del núcleo ejecutor. De acuerdo, ¿no?, que se reducen a 2 días, pero sin embargo una cosa es nombrar el núcleo ejecutor, pero otra cosa es la propia implementación del núcleo ejecutor, que tiene que ver con la suscripción del convenio en Foncodes, que tiene que ver con la formalización tributaria y financiera. Por ejemplo, acá no es fácil que no es fácil que el presidente del núcleo abra la cuenta en el Banco de la Nación. Demoran por lo menos 15 días a un mes. Y eso hay veces con la dificultad. También si cambiamos un presidente de un núcleo ejecutor, para volver a registrar el proceso, el último, o sea, para registrar su firma ha sido cerca de un mes. Ahí también hay otra demora que se produce. También está la elaboración y aprobación de directivas y otros, están los contratos de local, está la convocatoria, evaluación y selección del personal administrativo. Yo recuerdo, ¿no?, en la época de, cuando yo fui supervisor general, no quiero decir el presidente, en todo caso que está en ese momento, habían técnicos que habían sido contratados. Y yo hacía las observaciones y ellos me decían, señor, pero usted va a tener problemas porque yo soy el secretario general del partido en tal localidad. Y por lo tanto, yo vengo con la tarjeta de tal persona y usted me tiene que colocar. Yo decía, un momento, yo no lo he contratado a usted el núcleo ejecutor, yo soy de la supervisión. O sea, todos estos procedimientos también demoran cuando uno observa. Pero igual nos va a suceder, ¿no?, cuando implementa. Además, volvamos a... Y en esta época es un poquito más complejo, porque también se está yendo a diferentes puntos del país, ¿de acuerdo? Ir a diferentes puntos del país significa también tener sedes administrativas. Y en cada sede administrativa hay un expediente, hay procesos que tienen que tenerse en cuenta. Les voy a leer un mensaje, curiosamente, y voy a pasar la carta para que, si es posible, lo pueda publicar en el área técnica. Porque el mensaje dice del señor Helio, del director de mercados de Produce, dice: buenas noches, recién me entero de esto, nadie me había informado nada al respecto. Debe coordinarse previamente con nuestra área de comunicaciones. Y yo le voy a pasar la carta
enviada por el área de comunicaciones del viceministro, firmada obviamente por la responsable, a efectos de que o tienen comunicación dentro del Ministerio de la Producción, o cómo es, ¿no? O cómo camina este asunto. Pero concluya, Lucho, mientras yo paso la carta. Entonces, miren, no es tan sencillo, ¿no? Ese problema, ¿no? O sea, para devaluar y en todo caso implementar el núcleo. Luego viene la selección y fabricación, donde han reducido una serie de procesos. Imagínense que ahora estamos hablando de un proceso que va a ser en todo caso electrónico o digitalizado. Nosotros, imagínense, el 2 de julio del 2013, ya estamos en relación con la SUNAT para que esto se informatice, ¿no? Y ahí habían puntos claves a preguntar. Por ejemplo, solo voy a señalar una. Por ejemplo, había en esa época MIPES que eran una imprenta y se presentaban. Los identificamos. Pero había otros que eran más hábiles. Cambiaban el giro, el rubro o el SIU que se llama, y aparecían. Pero eso va a salir ahora, pero no sabemos realmente cuándo hizo ese cambio. Entonces hay procesos, ¿no?, que tienen que revisarse cuando también informatizamos el conjunto de cosas. Entonces hay un conjunto de elementos que tienen que precisarse y revisarse, terciarizaciones. El problema, hay muchos temas que en el proceso en todo caso debe darse, debe explicarse. La norma señala solo hasta el tema de adquisiciones, no señala temas de supervisión, no señala temas de liquidación. La liquidación es un proceso fundamental. Tampoco en la norma está el tema de pagos para las MIPE. Este conjunto de cosas en todo caso se debe tener cuidado. Entonces es un conjunto de recomendaciones que yo señalo, son muchas que puedo recomendar, pero por limitado el tiempo, un poco debe preocuparnos en todo caso que estos programas sean desarrollados de la manera más efectiva y en los plazos que se están señalando. Más aún cuando en última disposición transitoria señala que quien van a ser en todo caso tanto trabajadores como los responsables del núcleo van a ser los responsables con procesos en todo caso que les abriría. Y el resto, en todo caso, ¿cómo queda? Entonces hay temas, además no nos olvidemos, yo durante los años que estuve, la OSI, que es Control Interno de FONCOE, mis observaciones. Control interno nunca hizo, y ahora se crea un organismo. Y además, en FONCOES aprendimos que un aspecto básico que tenemos en los núcleos ejecutores, desde que se creó en FONCOES, es la participación de la población. Y por lo tanto también es importante la población de las propias MIPE. Y yo recuerdo a muchos empresarios, ¿no? Dentro de ellos recuerdo a Julio Pardavé, que fue también representante de la MIPE en un núcleo. Ahora se está retirando eso, ¿no? Sobre pretexto de la aceleración. Bueno, hay cosas positivas en todo caso y algunas que habría que precisar para en todo caso que este proceso, ¿no?, el nuevo Compras a mi Perú, tenga los éxitos que se están planteando.